Definiciones en cocina. Desengrasar. Quitar la grasa de la superficie de un caldo, jugo o salsa. Desglasar. Descuajar por medio de vino, agua, caldo u otro líquido el jugo de la carne que ha cristalizado en el fondo de un recipiente. Desollar. Retirar la piel de una carne sacrificada. Despojo. Cuellos, alones y estómago de las aves, a la vez que vísceras, sesos, glándulas, intestinos, etc. Dorar. Cocinar a fuego vivo u horno fuerte una pieza de carne, pescado, etc. hasta que quede caramelizada exteriormente. Duxelles. Voz francesa con la que se designa una especie de picadillos de setas. Emborrachar. Perfumar la superficie de un bizcocho con jarabe aromatizado de algún licor. Empanar. Pasar una vianda, pieza de carne o ave, por huevo batido, pan rallado o miga de pan rallado. Emparrillar. Dorar y cocinar un alimento a la parrilla. Emplatar. Colocar un género cocinado con su correspondiente guarnición en una fuente o en un plato en el cual va a ser servido a continuación. Empomar. Trabajar una grasa sólida, manteca, mantequilla, con calor, corporal, microondas, hasta obtener una textura untosa. Emulsionar, montar. Encamisar. Forrar las paredes interiores de un molde con tiras finas de un género, posteriormente rellenarlo con una farsa y cocerlo en caliente o cuajarlo en frío. Encolar. Añadir gelatina a un preparado para que tome más consistencia. Engrasar. Untar con mantequilla, manteca, grasa o aceite un plato, un molde o cualquier recipiente con el fin de que los alimentos no se adhieran. Enharinar. Pasar por harina un alimento para freírlo, se sella y se conserva mejor los jugos. Además, no pasa el aceite y no se deshace. Enriquecer. Acentuar el sabor de un jugo, salsa o consomé, añadiendo jugos concentrados o reduciendo la propia salsa. Escabechar. Poner un género cocinado en un escabeche, vinagre, aceite, hortalizas más especias, para prolongar su conservación o simplemente para transmitir un sabor. Escaldar. Sumergir unos instantes en agua hirviendo hortalizas, cremas o pescados para ablandarlos o mondarlos mejor. Escalfar. Retirar cuidadosamente con la espumadera la espuma de un caldo o salsa. Escarchar. Sumergir una fruta en almíbar y escurrirla posteriormente sobre una rejilla durante un día aproximadamente, cristalizándose entonces exteriormente. Escudillar. Colocar en una placa o en cápsulas pequeñas porciones de masa o pasta para ser horneadas posteriormente. Espalmar. Adelgazar el grosor de un género con una espalmadera. Espumar o desespumar. Retirar con una espumadera la espuma y las impurezas que emergen en un caldo, en una sopa o en un guiso durante su cocción. Estirar. Alargar una masa con un rodillo para que quede más fina. Estofar. Cocer un alimento con poco o ningún líquido en un recipiente cerrado. Estufar. Colocar una masa en una estufa para que fermente o aumente su tamaño. Farsa. Ingredientes diversos, picados y mezclados para rellenos, sinónimos de duxelles, filete, trozo de carne o pescado cortado fino y en forma de lámina. Finas hierbas, conjunto de tomillo, laurel, perejil, estragón, etc. Y la proporción de cada una de ellas vendrá calculada por el poder aromático de ellas. Flambear. Evaporar por efecto del fuego directo el alcohol de un licor espirituoso. 3 motivos por los cuales se flambea, con aguardiente o brandy, para sellar el producto, cierra los poros, eliminar el alcohol y aportarle color. Fondo de cocina. Caldo de hueso de ternera, ave, cordero, etc. junto con una bresa obtenidos tras una cocción lenta y metódica. Forrar. Barnizar un molde formando una capa de picadillo o gelatina para envolver ciertos manjares. Fumet. Caldo que se realiza con espinas, restos de marisco y verduras de condimentación. Freír. Introducir un género en abundante grasa caliente hasta que resulte dorado exteriormente y cocinado interiormente. Glasear. Sinónimo de gratinar. Cubrir la superficie de un preparado de pastelería con glasa.
gratinar, dorar la superficie de un preparado en una salamandra o gratinadora. Guarnecer, acompañar un género principal con una guarnición. Jeñir, bolear con las manos pequeñas porciones de masa. Hervir, cocer. Juliana, cortar en tiras finas o gruesas. Levantar, volver a poner a cocer un líquido o un preparado para evitar que posteriormente fermente. Lamas, lonchas o rodajas muy finamente cortadas. Lecho, sinónimo de capa en la confección de una pasta o de cualquier otro preparado, sinónimo de buqué o cama. Ligar, adicionar a un preparado o a una salsa un espesante para que obtenga una textura más densa. Macerar, dejar durante unas horas trozos de frutas en vino, jarabe, licores o en zumos de cítricos o de otras frutas para que tomen el sabor de dichos líquidos. Majar, machacar géneros en un mortero o almirez. Mantequilla manié, mezcla de mantequilla y harina a partes iguales finamente amasada. Se emplea a partes iguales finamente amasada y se utiliza para ligar rápidamente ciertas salsas. Marchar, terminar el plato previamente marcado. Marcar, marchar, pasar. Marinar, sinónimo de macerar. Dejar trozos de carne o de pescado en vino, con hierbas aromáticas y en compañía o no de hortalizas picadas y de diferentes especias para ablandar las carnes o para que tomen el sabor característico de la marinada. Mechar, introducir tiras gruesas de tocino en el interior de una carne cruda con una mechadora. Mirepoix, corte en dados pequeños y regulares. Mojar, echar un líquido a un preparado para su cocción. Montar, batir enérgicamente las claras de huevo y la nata. Mortificar, dejar que las carnes se enternezcan por tiempo y reposo. Napar, cubrir con salsa un preparado, aunque diríamos que es más para dejar más espeso e incluso a veces gratinarlo. Paisana, corte en dados gruesos y regulares. Pesajarabes, instrumento de cristal parecido a un termómetro que da el contenido de azúcar de un jarabe e indica en grados la densidad del jarabe. Picar, cortar en trozos con la ayuda de un cuchillo un género. Pochar, rehogar a fuego lento o escaldar. Puesta a punto o mise en place. Puesta a punto previa a la preparación de un plato. Punto. Cocción perfecta de los alimentos cocinados. Rebozar. Pasar un género por harina y huevo. Rectificar. Poner a punto de razonamiento una elaboración. Reducir. Menguar el volumen de un líquido por la acción del calor directo. Refrescar. Pasar por el chorro de agua fría un género que han sido cocidos para cortar rápidamente el calor acumulado durante la cocción. Rehogar. Cocinar un género con grasa a fuego lento. Risolar. Dorar un alimento en manteca o grasa. Rousse. Mezcla de harina y mantequilla puesta al calor. Hay 3 tipos: claro, rubio y oscuro, dependiendo del color, o tostado. Salpimentar. Echar sal y pimienta a un género o a un preparado. Salsear. Cubrir un género o un preparado total o parcialmente con una salsa. Saltear. Dorar poco tiempo a fuego muy vivo en grasa una materia prima o un preparado. Sazonar. Echar sal a un género o a un preparado. Sofreír. Rehogar ligeramente uno o varios géneros en grasa a fuego lento. Tamizar. Pasar por un tamiz o cedazo el pan rallado, la harina o cualquier alimento molturado para colar los trozos más finos y separar las impurezas. Tornear. Embellecer o dar forma regular al aire a una hortaliza con la ayuda de una puntilla. Trinchar. Cortar un género cocinado. Así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos.